El Economista Podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Estamos de nuevo en este podcast del periódico El Economista. Les agradecemos su fina atención y tenemos a David Razú, director general de Afore 21 Banorte. David, gracias por estar en este espacio. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Eduardo, y un saludo a todo tu auditorio. Oye, pues estaba viendo, pues eres bien importante y ahorita lo digamos, porque es bien importante para casi 1,5 millones de personas, ¿no? Que les estás cuidando su dinero. David, empecemos por, muy rápido, ¿qué hace una Afore? Porque hay mucha gente que no entiende qué hace una Afore. Claro, Lalo, pues fíjate que las Afores nacen en 1997, como un mecanismo de ahorro para el retiro para garantizar que las personas puedan estar ahorrando y de manera incluso obligatoria, esto está en la ley, se hace un ahorro que sirva para que cuando las personas lleguen a la edad de retiro, cuenten con ese capital y a partir de ese capital puedan sostenerse en su retiro. Como recordarás, en los años 90 se empezó a crecer mucho la preocupación del sistema que teníamos anteriormente. El sistema que teníamos anteriormente, en la práctica, independientemente de lo que sea la ley, funcionaba de manera que los trabajadores que estaban en un momento determinado en activo estaban sosteniendo las jubilaciones de los trabajadores que se estaban retirando. Esto funcionaba bien mientras la cantidad de trabajadores en activo pues era lo suficientemente superior que la cantidad de trabajadores en edad de retiro y alcanzaban los recursos. ¿Cuál es el problema? Que la demografía cambió y en la medida en que la demografía cambió, la cantidad de personas por el aumento de la esperanza de vida que estaban en edad de retiro se volvió más grande proporcionalmente de lo que era anteriormente y la cantidad de personas en edad activa se volvió más pequeña proporcionalmente también de lo que era anteriormente. Entonces ya no iban a alcanzar los recursos, de manera que en 1997 se hace una reforma que lo que hace es decir, tiene que haber unas administradoras de fondos para el retiro, de ahí viene el nombre de Afores, y en esas Afores van a tener que ahorrar todos los trabajadores una cantidad determinada de su salario mensual para que pasado el tiempo de su actividad laboral tengan suficiente capital para sostenerlos en su retiro. Entonces, lo que hacemos las Afores es justamente administrar ese recurso para hacerlo crecer y poder dar una pensión cuando llegue el momento dado. En otras palabras, lo que estás diciendo, antes había muchos trabajadores y teníamos, vamos a poner muchos hijos, ¿no? Ahora tenemos menos trabajadores con menos hijos y tenemos una expectativa de vida más grande. ¿Qué pasa? Antes se cambia el sistema de pensiones y antes el gobierno, con las aportaciones, era el responsable de darnos nuestra pensión. Se ven estas situaciones demográficas y entienden que ahora cada quien tiene que ser responsable de su propio retiro, ¿no, David? Tal cual. Cada persona se hace responsable, por eso se llama un sistema de ahorro individual. Ese es justamente lo que a donde llegan. Entonces, ¿no? todos nosotros ahorramos nuestro dinero en nuestra cuenta y llegan administradoras. Hay 10 administradoras de fondos para retiro en este país. Tú eres la más grande o tú representas a la más grande. Pero déjame platicar la parte personal de todos nosotros, la que nos importa a la gente a pie. Después vamos a los grandes números. ¿Nos alcanzará ya con este nuevo sistema la pensión para llegar a tener una pensión suficiente a la hora del retiro? Fíjate que es una pregunta importantísima la que haces, Eduardo, porque además, en efecto, una cosa que ocurrió es que la forma en la que se diseña la ley originalmente en 1997, la verdad es que no garantizaba que alcanzara para cuando llegara el momento del retiro. De hecho, tan fue así que ya cerca de lo que yo llamo la primera generación que se graduó, es decir, los primeros pensionados ya de ley 97, iban a enfrentar una situación muy complicada si no se hubiera hecho la reforma de 2020. El gobierno en 2018 se da cuenta de esta situación y viene una reforma que es muy importante, una reforma que tuvo lugar en 2020
y que ya impactó positivamente a los primeros pensionados que vinieron en 2021. ¿En qué consistió la reforma? Fueron varias cosas. Hay tres cosas fundamentales que se hicieron con esa reforma. Primero, ¿por qué no alcanzaba el recurso? Porque cuando se hizo la ley original, se contemplaba que había que durante 25 años ahorrar a un trabajador y que si un trabajador ahorraba el 6% de su salario durante 25 años, cuando llegara el momento de la jubilación iba a tener suficiente. ¿Cuál es el problema? El problema es que nadie cotizaba 25 años, porque si bien la gente sí trabaja durante todo ese tiempo, la verdad es que muchas veces hay entradas y salidas del sistema que se dan constantemente. Entonces, Eh, la densidad de cotización, es decir, el tiempo que en efecto estás cotizando del tiempo que trabajas, era mucho menor al necesario y un, eso hacía que los recursos fueran menos. Sí, Eduardo. un poco lo que decías, esta parte del queso gruyere, y no, mucho la gente que, te podría dar un ejemplo, la gente que está en la construcción, ¿no? Entonces, estos 25 años dejabas de trabajar un tiempo y esto, David, entendemos esta parte, pero después hay una modificación a la ley, a modificaciones se ve que también, aparte de la modificación del 20, se dice y se pide, si no me recuerdo, si estoy mal, me dices, hay participación, una aportación tuya, del patrón y de la empresa. Era el Sí. 6.5, se va modificando con los años, vamos a llegar al 16 al 16%, 16, ¿no? Al 15, Ya, sí. ya con eso vamos nosotros a tener suficiente dinero para retirarnos. Y después de esto te quisiera preguntar, ¿el mexicano está consciente que va a llegar al retiro? Que necesita como pues los gringos que ya llegan a la edad de retiro, ya se van a vivir a la playa, todo ese tipo de cosas. ¿Tenemos esa visión? Fíjate que todavía me parece a mí que hay un pendiente importante en materia de educación financiera y que es una responsabilidad que las AFORES también la tenemos en la ley, en términos de explicarle a la gente la relevancia de su ahorro, la relevancia de ahorrar para el retiro y como tú muy bien decías, con la reforma de ley, con este incremento, sí, la respuesta es yo creo que sí va a alcanzar. Me parece que ya las cuentas se hicieron sobre una base mucho más realista, con veintitantos años de experiencia, y además con otra reforma que también es muy importante, que es la reforma que se hizo en 2024, que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que esto es para beneficiar a los trabajadores que ganan del salario medio promedio, del salario promedio de cotización para abajo, y que se les garantiza a partir de este fondo que su pensión, si cumplen los requisitos, esté en el 100% del último salario que recibían, ¿no? Entonces, hoy tenemos un sistema muchísimo más robusto en ese sentido, pero si la gente no ahorra, si la gente no se hace consciente, que es un tema que también apuntabas, de la relevancia del ahorro, pues entonces la verdad es que lo que se está generando es una pensión muchísimo menor o con muchas complicaciones a la hora del retiro. Y se deja de aprovechar una herramienta extraordinaria que son, en efecto, no solo las AFORES, sino el ahorro voluntario al interior de las AFORES, que te permite incrementar muchísimo tu pensión si tú tienes un poco de disciplina financiera. Mencionabas el caso de Estados Unidos, hay muchos países que trabajan con sistemas de cuentas individuales. En Estados Unidos tienes los dos casos, ¿no? Las personas que son muy previsoras, porque ya no hay ningún tipo de sistema de protección social. Entonces, la gente sabe que si no ahorra nada, cuando llegue el momento del retiro no va a tener un centavo. Y hay también quienes pues no atienden mucho a esto y por eso vemos también tanta población en situación complicada en esos países, ¿no? Exacto. Oye, David, una última pregunta, la parte personal o la parte de nosotros de a pie. Es cierto, yo leía el otro día alguna cosa que hay mucha gente que no sabe que tiene un Afore, ¿no? Es Absolutamente, cierto, o sea, es verdad. perdón, es ridículo, David, si me lo permites decir de esta manera, no saber que vas a tener, tienes un Afore, tienes un fondo de ahorrar para tu retiro, ¿no? O se ve como si fuera algo del gobierno y no es del gobierno. Es decir, desde que esta ley quedó y después de la reforma, justamente como tú lo dijiste al principio, es una responsabilidad de cada trabajador. Lo que el gobierno hace es obligar a que se ahorre y supervisar que las AFORES hagamos bien nuestro trabajo. Pero al final son tus ahorros los que te van a dar tu pensión. No va a haber otra fuente, excepción hecha desde luego de la pensión universal también, que se instituyó recientemente en 2019, eh, que es la pensión universal para adultos mayores, pero difícilmente eso
te va a dar el nivel de vida que tenías previamente si tú no ahorras y si tú no te haces cargo de ese ahorro individual, ¿no? En esa parte tendríamos todos que ver que algún día vamos a llegar a ser grandes. Pero, David, déjame irme a una parte más macro. Si digo algo que es erróneo, tú me vas a corregir. Ya tenemos 10 administradoras de fondos para el retiro, tenemos casi 70 millones de cuentas, 7.5 billones de pesos que administran ustedes. Digo, no ustedes, todo el sistema, tú no. Tú administras, eres la administradora más grande, alrededor de 1.5 billones de pesos, y tienes, creo que, ¿cuántos trabajadores 8 tienes? millones de clientes, más o ¿Cuántos? menos. 8 millones. 8 millones de clientes, ¿no? O sea, eres la más grande. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Dónde lo ahorras, David? Pues estos recursos, la idea y nuestra obligación es hacerlos crecer lo más posible para garantizar la mejor pensión posible. ¿Y Claro. eso cómo lo hacemos? Primero, hay una serie de reglas. Hay un régimen de inversión, Ajá, así se claro. llama, muy estricto y muy supervisado hay una autoridad que se dedica La exclusivamente, CONSAF. desde 1997, que se dedica exclusivamente a supervisar a las AFORES, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Este es un ente supervisor que lo tenemos aquí permanentemente, está revisando que nadie se salga ahora sí que del redil, ¿no? No se puede perder dinero. Esa es la primera regla de las AFORES, que no se puede perder dinero porque es el dinero de los trabajadores y es el dinero para su retiro. Ahora, ¿cómo funciona ese régimen de inversión y cómo invertimos las AFORES? Hay una proporción importante, la más importante quizá, que se dedica a instrumentos de renta fija. ¿Qué son instrumentos de renta fija? Estamos hablando de instrumentos con muy poco riesgo, como el papel gubernamental, por ejemplo, como los bonos, no solo nacionales, también internacionales, bonos que sabes exactamente cuánto te van a pagar, que están menos sujetos al riesgo, que están sujetos a las fluctuaciones de tasa de interés, UDIbonos en particular, que nos permiten cubrir del riesgo inflacionario, es decir, que el dinero no pierda respecto a la inflación. Entonces, ese es un pedazo importante, ¿sí? Que se invierte. ¿Sí quieres comentar algo? Sí, no, es que, a ver, sí tenemos, en esta parte sí me gustaría, entendamos, tienes el 100% del PAI, ¿no? De este Sí. 100% inviértese en bonos de deuda gubernamental. Gran parte de este dinero está prestado al gobierno federal. Si no me recuerdo, el sistema tiene casi el 51% prestado al gobierno federal. ¿Y tú estás por ahí en esos niveles? Sí, más o menos Y de, andamos todos, digo, cada quien tiene sus mezclas sus mezclas y esto, pero distintas y con deuda tenemos casi 65% en deuda. Yo te preguntaría, David, tener nuestros recursos, y ahorita vamos a la parte de inversiones en estructurados, en renta variable de otros países, todo esto, pero 65% casi de los recursos los trabajadores invertidos en deuda gubernamental, bueno, 50% en deuda gubernamental. ¿Es bueno o es malo habiendo otras oportunidades de inversión en el exterior? ¿Qué pasa, no? No, la realidad es que es la mejor alternativa de inversión. Es decir, al final, lo que nosotros estamos buscando con el porcentaje que se invierte en deuda gubernamental es justamente que la deuda gubernamental, y más en México, es un activo de prácticamente nulo riesgo. Y lo que queremos con eso es garantizar una base que nunca va a perder. Esa es básicamente la idea. Hay que recordar que el papel mexicano está muy bien calificado y que además a nosotros pues, nos genera muchos menores costos de transacción. También estamos con papel gubernamental de otros países, ¿sí? Uh-huh. Se tienen bonos del Tesoro, de Estados Unidos, se tienen, en fin, hay distintos, hay deuda gubernamental no solo de México, sino de otros países, pero desde luego la mayor parte es la de México porque es la que a nosotros nos resulta más rentable. Entonces, esto es para tener, y cualquier inversión, Eduardo, con cualquier administrador de inversiones, siempre te recomendará, si quieres tener un modelo de riesgo limitado, que tengas una parte importante
precisamente en instrumentos de renta fija, como pueden ser este tipo de instrumentos. Sí, dime. Modelos de riesgo limitados, sí, pero también rendimientos limitados. Yo he visto otros sistemas de pensiones que son un poco más arriesgados, más agresivos en sus inversiones que nosotros. Y me parece que siendo más agresivos, pues tendrán mejores rendimientos. ¿Por qué el sistema de ahorro para el retiro mexicano es tan conservador comparado con otros sistemas, David? Bueno, yo la verdad es que no compartiría ahí, Ok. Eduardo. Yo creo que, de hecho, el sistema de ahorro para el retiro en México y digamos, si vemos la inversión general, de hecho, es muy balanceado. No es, desde luego, un sistema temerario o muy agresivo. Pero es Que conservador, esto ¿no? podría. Yo no diría que es conservador, yo diría que es balanceado. Balanceado. Es decir, porque conservador sería que estuviéramos prácticamente, que nos fuéramos a CETES, digamos, ¿no? Claro. Que digas, bueno, pues vamos a la tasa de CETES porque esa la tenemos garantizada y ya con eso, pues la verdad es que ni necesitas las AFORES, porque ¿para qué quieres administrar un ¿Para qué te pago, portafolio, no? no? Claro. Lo inviertes todo ahí ya, pero digo, no se podría además de todas formas porque somos demasiado grandes, no alcanzaría, pero independientemente de eso, yo creo que es balanceado y si tú te pones a ver, eh, me podrías decir, por ejemplo, oye, pues alguien que sí es más arriesgado, pues podría estar invirtiendo, digamos, para generar los rendimientos que te genera, vamos a suponer, déjame decirte, la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? O la de Estados Unidos, ¿no? Que ha dado O, la- rendimientos o la- o brutales. incluso, o incluso la de Estados Unidos, Ujú. ¿no? Y si te pones a ver el rendimiento histórico de las Afores de 1997 para acá, a la Bolsa Mexicana le ganamos y a la Bolsa de Estados Unidos en muchas ocasiones ha estado arriba, depende del plazo que tomes, y en otras hemos estado muy cerca, con una diferencia muy importante, la consistencia. ¿Y por qué la consistencia es fundamental? Porque si tú ves de pronto, incluso por aquí lo tengo, no vamos a pasar imagen, ¿verdad? No. Pero tú puedes ver mi gráfica, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo el S&P, Ujú. ¿no? Es en esta, En tu dame un gráfica, ¿no? segundito. Mira, entonces, ¿cuál es el problema? Tú puedes decir, oye, qué bien le ha ido a esto de aquí para acá, Sí, claro. ¿no? Esta es la bolsa gringa. Tú puedes decir que qué bien le ha ido de 2020 a 2025, pues ha ganado todo esto. Sí, nada más que qué pasa si tú te retirabas aquí, Sí, en claro. esta parte donde se Perdiste. cayó, o acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que logran las Afores y el modelo de inversión de las Afores? Pues lo que logran es una consistencia en el tiempo, de suerte que nadie tenga minusvalías en el momento de retirarse, porque una minusvalía cuando te retiras ya no es una minusvalía, Es ya una es una pérdida. pérdida. Claro. A ver, Exactamente. entiendo eso que tú me estás diciendo. Porque fíjate, muchos preguntamos, ves crecer a los Teslas, a los Nvidias, ¿no? Todos estos crecimientos brutales y tú dices, ojalá mi Afore hubiera invertido en eso. Y Pero sí tú, estamos, ¿eh? sí, Te sí, lo puedo allá, asegurar. sí, pero ¿cuándo le entraron, no? Es el problema cuando entraron a este tipo de cuestiones. Pero tú no estás, Sí, casi siempre en el mejor momento. Lo que sí, pasa es que no solo tenemos esa inversión, porque te pongo el ejemplo de Tesla. Nada más a principios de año, Tesla se cayó de manera terrible. que ahorita ya tiene un Y, rendimiento del 40%, ¿no? y sí, claro, pero si la gente en ese momento hubiera dicho, oye, ahí está toda mi Afore, ya te encargo el pánico que hubiera habido. Claro. Entonces, justamente lo que nosotros hacemos es, tenemos ese pedazo en renta fija, el del que te estaba hablando, y en bajo riesgo, pero tenemos otra proporción muy importante que está dedicada a eso, a acciones internacionales, entre las que estás mencionando, entre las que Sí, claro. están todas las tecnológicas como Nvidia, como Tesla, como Apple. Ahí hay una cantidad importante de recursos invertidos y hay otro que está en instrumentos alternativos. Las Afores no están para cascarle al mercado, si me permites llamar ese Exacto. término. Ni las Afores ni ningún fondo de pensiones en el mundo, ¿eh? Ok. Te puedo decir que los fondos de pensiones estamos siempre, porque lo que acabas de decir, para el auditorio que a lo mejor no conoce el término de cascarle al mercado, el cascar al mercado es que esté uno siempre buscando una oportunidad que se puede liquidar al día siguiente, es decir, que una acción, o al día o al mes o a las semanas siguientes, que una acción
baja de precio, la compro ahí, sube de precio y la vendo y en ese momento saqué un rendimiento. Eso está muy bien para quien está tradeando Claro. y está ganando eso, pero nosotros estamos en el largo plazo. Si hiciéramos eso, estaría sujetos nuestros clientes a que, y todos los que tradean tienen momentos de downside donde tienen pérdidas muy grandes. Aquí el problema es que una pérdida grande le podría generar a un trabajador perder su pensión. Y eso es lo que nosotros no nos podemos permitir en ningún caso. Esa parte Una cosa que pasó, déjame nada Sí, más no, te no, pongo sí. muy rápido que creo que puede ilustrar esto. Año 2022. El año 2022 fue uno de los peores años para los mercados en el mundo. Prácticamente Ujú. todos los fondos del mundo presentaron minusvalías. Te estoy hablando de fondos de corto, de mediano y de largo plazo en el mundo. ¿Por qué? Porque en 2022, para quien no lo recuerde, que no tendrían por qué, se cayeron, se fueron para abajo y no fue una caída de golpe, sino fue una caída constante a lo largo de todo el año, de todas las bolsas, empezando por la bolsa de Estados Unidos. La razón es la hiperinflación que tuvimos en ese año y una serie de malas expectativas en el mercado. Eso a todos, si hubiéramos estado invertidos así, hubiera generado que toda la generación que se estaba pensionando en ese momento hubiera tenido enormes pérdidas en su pensión. En lugar de pensionarse con, vamos a decir, 10,000 pesos al mes, se hubiera pensionado con 3,000 o con 4,000 pesos al mes. Entonces, ¿qué pasó en México y qué pasó con las Afores? Como estamos distribuidos, y ahorita lo podemos platicar más si nos da tiempo, en CIEFORES, Claro. y cada generación tiene un grado de riesgo distinto, si bien hubo minusvalías en las Afores también, la CIEFORE, es decir, donde estaba el dinero de los que se iban a pensionar, tuvo plusvalías, a diferencia de lo que le pasó a todo el mercado. Perf- ¿Gracias a qué? A este modelo de inversión. Perfecto. A ver, tienes cajones cuando te interrumpí decías, invertimos en renta variable nacional, perdón, en deuda nacional, de gobierno. Tienes cajones de renta variable nacional e internacional que no están llenados, ¿eh? ¿Por qué no llenamos esos cajones? ¿Qué no hemos visto esas oportunidades? ¿O ustedes están viendo algo que el mercado no ve? David. No, al contrario. Nosotros buscamos siempre llenarlos. El único que a veces es complejo de llenar es el de alternativos, es decir, los proyectos productivos específicos, porque Ujú. eso también depende de que haya un pipeline de proyectos apropiados. Pero todo lo que tiene que ver con renta variable nacional, internacional, pues lo vamos llenando conforme lo que creemos que va a ser el mejor resultado. Si tú te pones a ver hoy, por ejemplo, cómo nos ha ido, las Afores llevan ya un rendimiento anualizado de 17%, Eduardo. Es 12% efectivo, 17% anualizado. Nominal. Es de los mejores rendimientos que Claro. puedas ver en el mercado. No, te puedo asegurar que hay pocos instrumentos, si no es que ninguno, disponible a un ahorrador promedio o incluso a un ahorrador sofisticado en la industria que te ofrezca mejores rendimientos. Y eso es derivado de qué? De un buen portafolio, Te un lo, portafolio que está bien de una buena balanceado. administración, te la compro, Así David. es. La parte esta de decir, tú decías, proyectos. Yo me parece que las Afores se crearon también para promover el desarrollo de mi dinero, para llegar, invertirlo y maximizar mis recursos para llegar a un retiro. Pero también para promover el crecimiento económico de este país. Yo te preguntaría, ¿nos faltan proyectos de inversión en los que puedan llegar las Afores? No es que falten proyectos como tal, sino que hay ocasiones en las que nosotros estamos buscando proyectos que nos garanticen que no vamos a incurrir en una pérdida con el dinero de los trabajadores. Y la ley, de hecho, Eduardo, qué bueno que lo mencionas, la ley en efecto menciona que en primer lugar, el objetivo pues es las mejores pensiones posibles para los trabajadores. En segundo lugar, también promover el desarrollo del país. Ahora, es muy importante para mí decir, y eso lo digo yo como director general, como filosofía que tengo y creo que la compartimos con todos los colegas, que eso viene en un segundo término claramente. Es decir, lo primero, mi preocupación en lo que me levanto y en lo que me duermo es en la mejor pensión posible para mis clientes. Ahora, dentro de eso, si para lograr la mejor pensión posible tiene sentido que invirtamos sus recursos en la construcción de una carretera, en la construcción de un edificio, en una hidroeléctrica, entonces lo hacemos. Pero es muy importante que cuente con todos los criterios de rentabilidad y de bajo riesgo necesarios para que me garantice que no se pierdan los recursos de los trabajadores. Por eso, con 27 años de sistema, Eduardo, tienes un sistema que administra 20 puntos el PIB, donde no has tenido
escándalos, donde no ha habido una pérdida masiva que digas, invirtieron en un mal proyecto las Afores. Eso no ha pasado en Claro. 27 años. Tres preguntas rápidas porque sabemos que tienes corto el tiempo. Se aprueba una nueva ley del mercado de valores, ya hay inversionistas institucionales, ya hay empresas que pueden llegar para inversionistas institucionales como tú. ¿Le vas a entrar? Ya hay proyectos que se han acercado para ti. ¿Te gusta este esquema? ¿Le vas a meter a proyectos un poquito más riesgosos pero con una mayor rentabilidad? No, por supuesto que sí, los estamos evaluando. Ahora, no es tanto por la ley del mercado de valores, sino por la reciente modificación al régimen de inversión de las Afores, que nos Okay. permite incrementar el límite que podemos invertir en instrumentos alternativos. Nada más para la audiencia, instrumentos alternativos son todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Proyectos, carreteras, Ujú. presas hidroeléctricas, en fin, ese tipo de cosas, edificios inteligentes, todo eso en lo que invertimos. Y desde luego que estamos analizando todos esos proyectos y no solo esos, sino hay otros que son muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con manufactura y que pueden llegar a fortalecer también a un sector muy importante para México, que son las pymes, Claro. sobre todo las pequeñas y medianas empresas. ¿De qué estamos hablando? De pequeñas manufactureras que se juntan, que trabajan en conjunto y producen un bien determinado que va a ser exportado o que va a ser consumido aquí. Y si nos dan las garantías de administración necesarias para asegurarnos de que no hay pérdidas, podamos invertir en ellos y hacer llegar recursos a ese segmento también. Claro, yo sé que, y nos acabas de decir que las inversiones no son de corto plazo y este tipo de cosas, pero Trump y todo lo que dice Trump dice una cosa en la mañana y otra cosa en la tarde, aranceles. ¿Qué hace tu departamento de inversiones, David? ¿Qué les dices? Párense, espérense, como diría Mafalda, para el mundo porque me quiero bajar. ¿Qué haces con lo que está pasando con la economía más importante del mundo y sus Mira, decisiones? lo que eso ha generado es mucha volatilidad. Que ya hasta eso se está aplacando. Si te fijas, tú que estás muy en el mercado, verás que ya los dichos de Trump no mueven tanto al mercado Mm, como los movían a principios de año, ¿no? Ha ido cambiando porque han visto pues que sí existe el efecto taco, ¿no? De Trump always chickens out, que en español es Trump siempre se echa para atrás. sí, claro. Y entonces el mercado ya vio que él anuncia todos estos aranceles y tarifas y etcétera, y luego lo baja, ahora sí que lo descafeína, ¿no? Ujú. Y en esa medida, eso ha permitido que baje la volatilidad. La volatilidad no es una cosa buena para un fondo de pensiones, para los fondos de largo plazo. Le sirve mucho a los traders de un día, ¿no? Pero Porque para el que ti es no. bueno y el que tiene feeling, de ahí saca muchos márgenes. Pero los fondos de largo plazo, que estamos cuidando el dinero, la volatilidad nos genera una complicación. Ahora, sí es muy importante decir que dado que nosotros estamos viendo el largo plazo y lo que a nosotros nos preocupa es lo que pase para cuando te vas a pensionar, entonces estos elementos de corto plazo, lo único que tenemos nosotros que hacer es balancear una cierta, digamos, táctica del portafolio simple y sencillamente para que no nos afecte de más. Claro. Pero eso es algo que, digamos, vamos descontando con el mercado constantemente y por eso es que es tan importante la parte justo este es un buen ejemplo porque es tan importante tener una proporción relevante del portafolio en instrumentos de bajo riesgo. Diversificado. Las Afores tienen 7.5 billones de pesos, es casi el 22% del PIB. De ellas son 10 Afores, de esas 10 Afores hay 5 que pues tienen casi 5 o 6 billones de pesos. Yo te pregunto esto, David, porque todo el mundo del mercado mexicano en la bolsa los ven guapos. Si me permites decirte, tú, David, eres el guapo de la fiesta, ¿no? Hay pocos inversores. Ustedes son, si una Afore me compra un instrumento alternativo, no, pues ya la hice, me vistes. ¿Cómo ves si nos falta profundidad en el mercado mexicano, sobre todo teniendo tan pocos inversores a los que les interesen a la gente que quiere llegar al mercado? No, yo creo que en efecto falta profundidad, sobre todo en el mercado de capitales Uh-huh. en México. Esto es algo histórico que se ha venido corrigiendo poco a poco en los últimos años, pero que todavía le falta. Incluso lo puedes ver en la ausencia de ofertas públicas iniciales, es Claro. decir, de empresas que se están Listando. listando en la bolsa. Y es algo que creo, ahí yo la verdad le tengo mucha fe digamos, el proyecto general que se puede observar en Plan México, específicamente, y por eso te mencionaba hace rato el tema de pymes. ¿Por qué el tema de pymes es importante? Porque necesita
ir creciendo un pipeline de empresas que tengan un potencial de crecimiento real y que esas empresas tengan mecanismos de obtención de capital, mecanismos de salida a mercado que hoy no está teniendo lugar porque tampoco hay quien lo pida. Es decir, tienes Exacto. empresas No hay, incluso no muy hay, grandes. no hay, David, pero sí tú eres de los guapos, ¿no? O sea, hay pocos, ¿no? No, David, sí, ustedes las Afores son de los guapos y hay una cierta distorsión porque hay un evento, pues nada más hay 10 y de esos 10 hicimos 4 o 5, ¿no? Sí, la verdad es que, y ahí depende mucho de la evaluación que hace cada fore, de los proyectos Claro. específicos que se están presentando, pero la verdad es que es muchísimo lo que participamos en el mercado. Es decir, cuando tú volteas a ver el financiamiento, sobre todo lo que tiene que ver de infraestructura, pues difícilmente te vas a encontrar un proyecto importante en donde no No haya estén ustedes. capital de las Afores metidos, ¿no? Claro, dos más. Tipo de cambio, ¿te molesta? ¿Te hace algo? ¿Te genera ruido? El peso tan fuerte. Y ASG. ASG, estas nuevas decisiones o determinaciones que ustedes ya tienen una nueva legislación para ser más agradables con el medio ambiente. ¿Qué piensas de estos dos temas? En cuanto al tipo de cambio, desde luego, es uno de los elementos que tenemos que tener considerados siempre en el portafolio. De hecho, tenemos toda una división o todo un equipo dedicado específicamente al tipo de cambio. El peso, yo te diría, no nos afecta un peso fuerte o un peso débil. Lo que nos afecta es la incertidumbre, lo que nos Ya. afecta es la volatilidad. Si eso se mueve demasiado, pues sí puede generar dificultades o beneficios en el portafolio. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues tener una buena visión de dónde específicamente está para poder acomodar las inversiones de manera apropiada. La verdad es que hemos considerado de manera acertada, afortunadamente, que el peso iba a mantener una estabilidad relevante y gracias a esa estabilidad hemos podido mantener la parte de tipo de cambio, digamos, completamente, no solo vacunada, sino incluso que nos haya podido beneficiar. De pronto ha sido más que estable, ¿no? Lo mencionabas tú, ha sido incluso más fuerte de lo que esperaba y eso nos genera ciertas complicaciones, pero ninguna grave, sino al contrario, lo que hacemos es adaptarnos. Y el tema de ASG a mí me parece importantísimo, Eduardo. Te voy a decir por qué. Justo hoy estuvimos en el foro de finanzas, en el foro del Consejo de Finanzas Sostenibles Ujú. y yo soy de los creyentes fervientes en la inversión ASG. Nuevamente para la audiencia, ASG se refiere a medio ambiente, sociedad y gobernanza, es decir, inversiones sostenibles o inversiones, como nos gusta llamarles en 21 Banorte, inversión responsable. ¿Y de qué se trata? De que los proyectos en los que estemos invirtiendo tengan consideración para el medio ambiente. ¿Y por qué esto es importante? Además de que es importante, porque hay que cuidar el planeta, en efecto, no solo es eso. Déjame hablarle a los ahorradores específicamente, porque a lo mejor el ahorrador dice, oye, pues está bien, cuida el planeta, pero yo lo que Dame quiero más es mi rendimiento. pensión. Yo quiero una buena pensión. A mí me da igual si inviertes en una petrolera o no. Yo lo que quiero es la mejor pensión. Te voy a decir por qué sí es importante para el ahorrador. Tres razones. La primera es que está cada vez más demostrado que las empresas, proyectos, activos que son buenos para la administración de la sostenibilidad de ASG son buenos para entregar rendimientos, entregan mayores rendimientos. Entonces, esa es la primera, o sea, te da una idea de que estás ante una empresa ordenada o ante un proyecto ordenado que te va a entregar buenos rendimientos. La segunda es que te permiten ver de manera previa a cambios potenciales en regulación. ¿Qué pasa si tú inviertes en una empresa, digamos, en una hidroeléctrica o en lo que sea, y resulta que porque se está acabando el medio ambiente alrededor, viene una regulación y hace que pare sus operaciones? Pues Pierden. entonces ya perdiste todos los recursos. Claro. Entonces, si tú desde antes, desde que estás evaluando la inversión, estás viendo que tenga criterios ambientales, te garantizas que te adelantas a esa regulación, que no vas a invertir en alguien que no lo respete porque se puede caer la inversión y que en los que inviertas van a seguir produciendo. Y lo tercero que también me parece muy importante de la inversión eh, eh, ASG. responsable y que tiene que ver con las señales que se mandan al mercado, que en esta medida son muy positivas en materia de administración de riesgos. Al final, te voy a decir una cosa. Se ha puesto muy de moda todo lo de ASG, luego se quitó la moda, porque en Estados Unidos
y en particular el presidente Trump ha estado muy en contra de todo este tema, incluso niega el cambio climático. Yo no voy a entrar en ese debate. Lo que te digo, yo sí creo en el cambio climático, pero me da igual entrar en el debate o no. Lo que sí te digo es que al final lo que es esto es un modelo de administración de riesgos y esa es nuestra chamba. Okay. Hacer inversión responsable es administrar responsablemente los riesgos, que es justamente para lo que estamos aquí, para administrar el riesgo y generar rendimientos. David Rasu, te agradecemos mucho este tiempo en el Espacio del Economista. Ojalá podamos hablar a principios de año, para ver cómo te fue este año. Sabemos que no vamos a tener las plusvalías o las ganancias como el año pasado, que fue brutal, extraordinario este año. Pero va a ser buenísimo año, ¿eh? ¿Ah, sí? Vamos, a pesar del primer trimestre y todo esto. no, hombre, va volando. El sistema de ahorro para el retiro es lo que te decía. Ahorita, octubre, traemos 17% anualizado, 12% efectivo, 12.7% efectivo de rendimientos, que es mucho más de lo que hubieras encontrado. Voltea a ver tu Afore y voltea a ver si tienes otras inversiones. Te aseguro que le vamos a haber ganado casi cualquiera, excepto si fue una acción individual a la que le atinaste. Sí, pero si le atinaste directamente. Oye, vamos muy bien. Directamente, así como disparándole. David Rasu, director general de 21 Banorte, te agradecemos mucho y ahí te encargamos el dinero de las pensiones, ¿no? Claro que sí, me da mucho gusto y es mi gran honor poder estar en este trabajo tan noble. Te agradecemos mucho a ti y a todo el auditorio del periódico El Economista. Gracias por haber estado aquí. Gracias. El Economista Podcast.